Alemania pone fin a una era. Die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten. Casi 16 años bajo el liderazgo de la mujer más poderosa del mundo. Con una popularidad a prueba de crisis, uno de los pilares de la estabilidad de la Unión Europea y una canciller con más de 30 años de carrera política. Alemania y Europa se despiden de Angela Merkel. El contexto histórico en el que transcurre la vida de la canciller alemana es clave para entender la relevancia de su figura para los alemanes y el futuro al que se enfrentan sin ella al cargo. Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens. Angela Merkel nació el 17 de julio de 1954 en Hamburgo. Pero la hija de Horst y Herlin Kastner, un pastor protestante y una profesora de inglés, creció en Templin, en la República Democrática Alemana. Fueron 35 años bajo el régimen comunista, más tiempo del que ha vivido en la Alemania reunificada y capitalista. Su pasado le ha valido numerosas acusaciones de comulgar con el sistema de la RDA, un régimen al que Merkel siempre ha dicho que simplemente se adaptó. A los 35 años llega al mundo de la política, con la mirada científica que le da su experiencia como doctora en química cuántica formada en física, demostrando tener herramientas para analizar los acontecimientos y proyectar con acierto el devenir de los tiempos. Con la caída del muro de Berlín, Merkel se suma al creciente movimiento y se une al nuevo partido Despertar Democrático, incorporado después por el que sería su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. A partir de entonces, irá enlazando cargos hasta verse en lo más alto de la política. Su carrera política en la CDU está ligada a la de su mentor, Helmut Kohl. El artífice de la reunificación alemana llegó en 1982 a la Cancillería, en la que se mantuvo durante 4 mandatos consecutivos. Querido Helmut. Es en 1999, un año después de perder las elecciones contra Gerhard Schröder, cuando Kohl cae en desgracia. Un escándalo de financiación ilegal en el partido trunca su relación con Angela Merkel para siempre. Su discípula llega a pedir públicamente la retirada política de Kohl para dar paso a la nueva generación, un gesto que el ex canciller nunca le perdonó. Su muchacha del Este, como solía llamarla, no solo le sucedió en la presidencia de la CDU en el año 2000, sino que igualó su tiempo como canciller. Y aquella, a la que los hombres de su propio partido llamaban burlonamente Mutti, Mami, algo que con los años se transformaría en un símbolo de confianza, se convirtió en su máxima líder. La primera candidata de la antigua RDA se proclamó canciller por primera vez en 2005. So wahr mir Gott helfe. Han sido 4 legislaturas de crisis sucesivas, en las que Merkel ha hecho gala de los tópicos del carácter alemán: disciplina, determinación, contención, sobriedad, austeridad hasta en sus emociones. Pero también ha sabido actuar con la flexibilidad y el pragmatismo suficiente para alcanzar grandes coaliciones con los partidos mayoritarios, logrando así mantenerse al frente del gobierno y ampliar su base electoral. Su perspectiva sobre ciertos asuntos ha ido cambiando. Cedió al salario mínimo nacional que exigían los socialdemócratas. Puso fin al uso de la energía nuclear para apostar por las renovables. Durante su mandato, legaliza el matrimonio homosexual y se pone fin al servicio militar obligatorio en Alemania. Sus primeros años en el cargo estuvieron muy marcados por la dureza de sus políticas de austeridad durante la gran recesión que después puso a prueba el euro. Sus decisiones generaron un enorme descontento entre los socios del sur de Europa, pero una gran aceptación entre sus conciudadanos, que han visto crecer su economía en la última década. Pero el periodo más desafiante para la canciller alemana, hasta la irrupción de la pandemia, transcurre a partir de 2015, el año de los atentados en París, de la quiebra en Grecia, del éxodo sirio. Durante ese verano,
su imagen quedó muy deteriorada tras su dura respuesta a una niña palestina que iba a ser deportada durante un encuentro con estudiantes en televisión. La menor pedía, en un perfecto alemán, quedarse en el país para ir a la universidad y terminó llorando al escuchar de la propia canciller que Alemania no podía acoger a todos los refugiados y que, si la iban a deportar, su deseo era que se lo comunicasen pronto. Entonces, Merkel toma una de sus decisiones más sorprendentes, con la que se juega al poder. Abre las puertas de Alemania a 1 millón de refugiados atrapados en la frontera con Hungría, sin agua ni comida. Un gesto humanitario por el que recibió las críticas más duras a su gestión, dentro de su país y también en Europa, y que casi le cuesta la ruptura con su partido hermano, la Unión Social Cristiana. Para la revista Time, sin embargo, fue la persona del año y canciller del mundo libre. Para la historia queda su tan célebre como polémica frase para justificar aquella decisión trascendental: Wir schaffen das. Wir schaffen das. Podemos hacerlo. Y su agradecimiento a los alemanes por su solidaridad durante el discurso de Año Nuevo, que por primera vez se pudo ver con subtítulos en árabe y en inglés para ese casi millón de refugiados que acogió el país. Años más tarde, Merkel dijo que volvería a actuar del mismo modo. La sociedad, sin embargo, quedó dividida y un 2016 marcado por el terrorismo islamista agrava la polarización. Es entonces cuando los alemanes presencian, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la entrada en el Parlamento de un partido de extrema derecha. Ese año, la también llamada Canciller Eterna deja la presidencia de la CDU y anuncia que no concurrirá a un quinto mandato. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Entonces se cuestionó no solo su solidez política, sino física. Pero llegó 2020 y con él la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. El 18 de marzo, la canciller se dirige a la nación durante 12 minutos. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es... Habló claro a los alemanes, explicó la situación real en Europa y pidió su colaboración para tomar medidas. La estrategia de Berlín contra el coronavirus en Alemania dio buenos resultados en la primera ola a principios de año. Sin embargo, en diciembre el país registraba más de 1000 muertos al día. En lo peor de la pandemia, la canciller vuelve a mostrarse más emocional y cercana, pidiendo medidas más contundentes al borde de las lágrimas. Durante sus años al frente de la cuarta economía del mundo, la líder conservadora se ha revelado como una hábil diplomática, construyendo o consolidando relaciones con la larga lista de líderes mundiales que ha visto caer desde la Cancillería. Ha sido la primera mujer canciller en Alemania y la más poderosa del mundo, pero se ha esforzado por no hacer de ello una etiqueta. De hecho, en su primera campaña, en 2005, pidió a las mujeres que no la votaran por el hecho de serlo. Merkel se ha ocupado con éxito de que cuestiones como su género o su imagen pasen desapercibidas para no desviar la atención de sus actos como dirigente. Para ello ha cultivado ese estilo inalterable y uniforme con el que se ha desenvuelto en un mundo político eminentemente masculino, en el que ha tratado con todo tipo de líderes. Su sucesor no lo va a tener fácil. El consenso social que ha generado Merkel durante su mandato la ha convertido en prácticamente un icono en Alemania. Ich bin dankbar für die Zeit, die sie gestaltet hat, aber vielleicht wird es jetzt auch einfach mal Zeit für was Neues. Ich denke danach, dass dann mal neue Leute kommen. El nuevo mandatario seguirá teniendo que hacer frente al desafío de la ultraderecha, que ya no tendrá a la canciller como blanco de sus ataques. También tendrá que hacer frente a las profundas diferencias económicas que persisten entre Alemania Oriental y Occidental 3 décadas después de la reunificación, al reto demográfico por las bajas tasas de natalidad en el país, la precariedad laboral o las competencias de los Estados federados en materia educativa. Pero Angela Merkel no es solo Alemania.
es Europa. Su popularidad a nivel nacional ha oscilado durante su mandato, pero a nivel internacional se ha consolidado como la principal líder europea. La mujer que más tiempo ha liderado un país de la Unión se retira dejando un futuro incierto, pero quizá el principal riesgo al que se enfrenta la UE es la retirada política de la propia Merkel. La canciller se ha ganado en vida un puesto en la historia del continente. Con una aprobación del 70% al final de su mandato, Angela Merkel deja un legado imborrable y cierra una era en Alemania. Su marcha abre un nuevo capítulo en la incertidumbre del mundo pospandemia.